Los académicos, expertos y protagonistas analizan y debaten los acontecimientos nacionales e internacionales, las problemáticas y hechos políticos, sociales, científicos, económicos y culturales que son noticia. Hoy en UN Análisis, los hechos políticos de Colombia y el mundo analizados desde la academia. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en el segmento temático de UN Análisis correspondiente al día 17 de marzo del año 2014, día lunes. Claudita, ¿quiénes son los invitados? Hoy nos acompañarán los profesores de la Universidad Nacional de Colombia, Marco Romero y Alejo Vargas. También estará Reinaldo Villalba, coordinador del área penal del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el profesor de la Universidad del Rosario, Juan Carlos Ruiz, el analista de asuntos estratégicos, Luis Alberto Villamarín, y Néstor Rosanía, abogado. Vamos a saludar en este momento a Luis Alberto Villamarín Pulido, el analista de asuntos estratégicos, militar retirado, tengo entendido, señor Villamarín. Señor Villamarín, muy buenos días. Buenos días, señor, un placer hablar con ustedes. Bienvenido a UN Radio. Queríamos poner el tema de hoy sobre las agencias de inteligencia. Tal parece que no es que las chuzadas en Colombia se estén repitiendo, es que no han dejado de existir. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Su señal está un poco débil. No le entiendo bien. ¿Me podría repetir la pregunta? Que la señal no me llega bien. Sí, señor, hay una preocupación en el país porque parece que las chuzadas no se están repitiendo, es que parece que no han dejado de existir. Es que todos los gobiernos del mundo, no solamente el de Colombia, los gobiernos del mundo, siempre han utilizado los equipos de inteligencia técnica y los medios de inteligencia para saber qué piensa la oposición y qué piensan sus contradictores y cómo actúan. Eso no es nada nuevo. Y según usted, ¿es que es necesario tener eso? O sea, ningún país va a poder tener unos sistemas de seguridad en los cuales, por ejemplo, no se chusen a dirigentes políticos, sociales, a parlamentarios, a periodistas, a magistrados. No, yo no digo que sea necesario. Es que existe y es una realidad. Y eso lo han utilizado todos los gobiernos de Colombia. Es más, el presidente Santos, cuando fue ministro de Defensa, conocía perfectamente cómo funcionaba eso y qué objetivos tenían. Pero en este caso de Andrómeda, obviamente el ministro de Defensa Pinzón y el presidente Santos sabían que eso existía. Lo que no está claro es la cantidad de información y desinformación que ha ido alrededor de eso, con la cual la revista Semana, que es, como la llama por ahí algún columnista, es el brazo publicitario del presidente Santos, publicó primero unas supuestas interceptaciones a los señores de La Habana, a los que están dialogando en nombre de Colombia en La Habana. En realidad no hay nada que interceptarles porque se sabe que ellos son los mandaderos de Santos que van allí a hacer lo que él les manda, a decir a las FARC que sí en todo, mientras consigue la reelección. Y respecto a los objetivos que estos grupos interceptan, se hacen por órdenes de trabajo, y esas órdenes de trabajo son de conocimiento del ministro de Defensa. Entonces aquí hay unas situaciones que es bien extraña, en la cual no han aclarado su responsabilidad Santos y el ministro Pinzón, qué es lo que ocurre alrededor de eso. Pero porque se ha utilizado en todos los gobiernos, ¿las tenemos que seguir teniendo? Es que la seguridad estratégica debe existir, la inteligencia estratégica. Es más, dentro de la Ley de Defensa Nacional existe la norma de la inteligencia estratégica, y lo que ocurre es que cuando no se politiza, se ideologiza. Entonces, para personas oportunistas como Santos y los de su especie que han gobernado este país, siempre ha sido un recurso para saber lo que piensan los demás o cómo actúan. Y para la izquierda ha sido la disculpa de que el gobierno los persigue y que a la izquierda hay que dejarle hacer todo hasta que se tome el poder y nos ponga a vivir como Venezuela o Cuba. ¿Y de qué especie es que es Santos? Pues, de esa politiquería tradicional que ha malgobernado el país. Le pongo un ejemplo concreto. La inteligencia estratégica que debía ser
dedicada a la seguridad nacional, que debía ser orientada a evitar que los vecinos que tenemos, que no son tan amistosos, le hagan daño al país, debía estar enfocada a eso. Y resulta que el caso concreto de Colombia, cuando Nicaragua comenzó desde hace años a mover todas las fichas posibles en el escenario internacional para tratar de apropiarse primero de ese trozo de mar territorial que ya se quedó, y luego de las islas de San Andrés y Providencia, que para allá van. Entonces la inteligencia estratégica, en lugar de estar dedicada a eso, estaba dedicada chuzando a periodistas, a magistrados y a no sé qué aquí en Colombia, desde la época de Samper y de Pastrana. Samper defendiendo el proceso 8000, Pastrana que no daba pie con bola con las negociaciones de paz, y Uribe en su afán que tenía de acabar con la guerrilla al precio que fuera. Utilizaron la inteligencia estratégica para eso, y tuvimos el caso vergonzoso de la canciller, después de haber sido 30 años después de haber sido canciller, descubrió que Nicaragua tenía intenciones de construir un canal cuando eso está escrito desde 1850. Entonces, ese es el error, ese es el de la clase que yo le hablo, de los politiqueros que han gobernado el país y que ponen la inteligencia estratégica al servicio de ellos, como le digo, la politizan, y la izquierda la ideologiza para evitar que les articulen sus planes estratégicos de nivel internacional contra Colombia. ¿Y qué pasa cuando un expresidente averigua las coordenadas o le llegan desde algunos militares las coordenadas en algunos procesos dentro de la situación de paz que estamos tratando de organizar? Es que la inteligencia estratégica no es para eso, vuelvo y le digo. La inteligencia estratégica es para garantizar la seguridad nacional, para que haya un concepto claro de seguridad nacional tanto dentro de la sociedad civil como las fuerzas militares. Y cuando ha habido ese mal manejo, que le refiero, pues se presta para que ocurran estas cosas y muchas más. ¿Cuáles son los conceptos entonces de seguridad nacional que deben estar en ese tipo de instituciones de seguridad del Estado? Es que la seguridad nacional no es ni siquiera de las instituciones solas. La seguridad nacional es un concepto que deberíamos manejar todos los colombianos, partiendo del principio de creer que Colombia es nuestra. Ahí tenemos el ejemplo de que Nicaragua nos virló 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, y ni un solo senador ni congresista ni estos aspirantes que hicieron toda esta propaganda publicitaria electoral de hace unos días presentó lo más mínimo al respecto. La Cancillería sigue igual y las fuerzas militares siguen enfocadas en el combate contra la subversión, y no hay una inteligencia estratégica ni un concepto de seguridad nacional. La prensa solo refiere lo que la revista Semana publica, o sea, los de Santos y el fiscal se ponen de acuerdo para que la revista Semana publique en contra de la institución militar, pero nadie asume los problemas graves de la seguridad nacional, de la integridad territorial, de la misma defensa nacional, cómo se debe articular. Entonces hay un desfase en todos los sentidos que debe ser una revisión a nivel nacional y no solamente de la institución militar. ¿Pero no se han propasado las fuerzas militares en esas labores? Pues es que, vuelvo y le digo, el problema no es a quién enjuiciar las fuerzas militares. El problema es que pero es que si ellos son los quienes las están haciendo, pues toca es preguntarles a ellos con qué derecho y con qué autoridad lo están haciendo. No, porque usted pregunta casi como acusando. Usted pregunta es casi como sindicando, y resulta que la situación es otra. No, si yo estuviera si yo estuviera sindicando me iba a un juzgado, si yo supiera exactamente, yo soy un simple periodista y le estoy preguntando a usted, pero pues si yo tuviera sindicaciones, yo me iría a un juzgado y pondría una demanda, porque pues sería poco serio si lo hiciera de esa manera. Claro que en la parte penal se pueden denunciar, las demandas son en la parte administrativa y civil, pero yo le contesto como un analista. Las fuerzas militares hacen, en el caso específico del presidente Santos, del trabajo de inteligencia, lo que el presidente Santos y el ministro de Defensa les ordenan, porque esas órdenes de trabajo que le digo, llegan a la reunión de jefes o comandantes de fuerza con el ministro de Defensa, y allí se discuten y se presentan y se analizan. Y la Fiscalía General de la Nación tiene el conocimiento de lo que se hace, porque las fuerzas militares no pueden judicializar a nadie si no tienen una validación de la Fiscalía. Allí lo que yo veo es un afán de protagonismo de la Fiscalía, no sé con qué propósito, y hay otro afán de protagonismo entre las mismas agencias. Da la sensación de que hubiera otra agencia del Estado interesada en minimizar el trabajo de las fuerzas militares para sacar pecho. Y le queda a uno otra duda en el aire. Si la inteligencia estratégica la manejan las fuerzas militares, ¿cómo es posible que usted vea cada rato que dice, es que en un bombardeo cayó no sé qué de finanzas de las FARC en Cundinamarca o en el Chocó o en el Tolima,
con inteligencia de la policía y apoyo de la Fuerza Aérea. Entonces, aquí hay un error también, es que la Policía Nacional, que tiene una misión específica, que es evitar que haya ladrones, que pase lo que está pasando en Bucaramanga, en Buenaventura, perdón, o aquí en Bogotá o en el mismo Cali, se dedique a combatir eso, y no la Policía Nacional haciendo operaciones militares. Tiene justicia penal militar, pero no es militar, no es una cuarta fuerza militar. Entonces mire usted que el problema es de la Organización de la Defensa Nacional, de poner a cada quien en su lugar. ¿Y usted no cree que es que hay demasiadas agencias del Estado en esa función? Todos como que se convierten en adalides para seguir y hacer este tipo de seguimientos, porque se ha dicho que en la Contraloría había un sitio para chuzar telefónicamente a algunas personas. Se ha dicho que en la Procuraduría también lo existía, pero entonces hay en la Policía y hay desde las Fuerzas Armadas, desde el Ministerio de Defensa. Entonces, pues, ¿todos en lo mismo? No, es que los organismos de inteligencia, o sea, cada entidad de seguridad del Estado debe tener su equipo de inteligencia, pero con objetivos precisos. Pero aquí lo vemos muy claro. La policía que tiene que estar es combatiendo la delincuencia en las calles, que campea y nos matan y secuestran y roban todos los días a los colombianos. Entonces la policía está metida en operaciones de contraguerrillas. Pero cuando viene la policía a actuar, entonces ya no es una fuerza militar, sino es una fuerza civil. Entonces eso genera como un híbrido raro que hay allí, porque entonces a la policía le dan el apoyo de inteligencia estratégica, digamos, contra los objetivos de las FARC, que eso debería manejar el Comando General de las Fuerzas Militares, y no la policía. Entonces, ahí vienen esos celos de protagonismo y de publicidad. Por otro lado, el fiscal general de la Nación, que es la Fiscalía, que es la entidad encargada de convertir en elemento jurídico para los golpes operacionales toda la información, entonces también tiene un afán de salir adelante. Si usted recuerda, con el desaparecido DAS también tenía ese error de no estar dedicado a la seguridad nacional. Cuando se dio la primera información de que Simón Trinidad estaba en el Ecuador, el señor Noguera creo que era el Noguera, un buen muchacho, lo catalogó quien lo nombró ahí, decía que era un buen muchacho. Bueno, además de como usted lo llama buen muchacho. Yo no, el señor presidente Uribe dijo que era un buen muchacho. Bueno, pero hablemos de lo específico. El ejército tenía una información muy clara de cómo ir a capturar a este señor Simón Trinidad en el Ecuador, y Noguera se adelantó y, como decimos en términos castigos, se petaqueó la operación. Entonces eso ha generado ese desorden, y parte del desorden depende porque como el apoyo de la lucha contra el narcotráfico llega a la Policía Nacional, entonces la policía coge la inteligencia estratégica, y aquí hay un error, porque la agencia Andrómeda, en el caso específico, está autorizada por la ley y estaba funcionando como es, y no se ha aprobado nada de lo que se ha dicho que hacía o que no hacía, pero sí... Pero ahí estaba. Sí estaba, y debe haber muchas más como esa, dedicadas a combatir el terrorismo. ¿Y el manejo del presupuesto ahí, a usted no le parece que puede coger otros caminos, no, Santos? No, es que no puede coger otros caminos, vuelvo y le digo. El problema es que no se le ha aprobado lo que se le dice, pero sí estaban utilizando o utilizaron ese golpe de opinión para desprestigiar al ejército y darle una publicidad a otros. Es más, tomaron ese caso y lo unieron con otros dos que no tienen nada que ver con ese paseo, que es lo de los presuntos malos manejos administrativos, que el fiscal dice es que él allanó y luego le dijo que era el ejército. Entonces uno dice, pero ¿cómo funciona el debido proceso si el fiscal, que es la persona que debe cumplir primero que todo ciudadano la Constitución en el sentido del manejo de los procedimientos judiciales, entonces el primero vaya allana y luego descubre que es del ejército y dice qué pena, me equivoqué, y sale el ministro de Defensa a refrendarle eso? Eso da una sensación dentro de las tropas, dentro de la institución y dentro de la sociedad colombiana que está siendo muy manejada la situación de defensa nacional, y que fuera de eso cada quien hace lo que le place y lo que cree que le conviene más a su interés personal que al interés nacional. Si el fiscal allana, el ministro de Defensa se declara sorprendido, imagínese usted qué pueden pensar los ciudadanos. Pues no solo los ciudadanos, sino los soldados. Es que usted póngase en las botas de un soldado que esté en la Macarena Meta combatiendo contra el Frente Oriental de las FARC, contra el bloque oriental de las FARC, y que esté exponiendo hasta su vida y que ha visto caer compañeros muertos y heridos, y el presidente haciendo politiquería barata en La Habana con los delegados de las FARC, y el fiscal sacando pecho de que le desarticuló a esos soldados el elemento de inteligencia que les decía dónde estaban las FARC.
Entonces, aquí estamos jugando. Bueno, pero al fin y al cabo, si se tomó la decisión de cambiar de cargo y de retirar y de hacer una investigación, pues algo había. Es que alguna vez alguien dijo que los ministros, los generales, los jefes de los departamentos administrativos siempre son los fusiles del Estado. Ahí vuelvo y le digo y sostengo mi tesis. El primero que ha debido irse es el ministro de Defensa. Y si Santos tuviera ética, ha debido renunciar a su ambición reelectoral porque los problemas son tan graves que él los conocía. Es que Santos no es un ingenuo ni un ignorante del tema. Santos lleva al frente de las fuerzas militares casi 8 años, desde que fue ministro de Defensa, y conoce perfectamente cómo funciona eso. Y ratifico, todas las órdenes de trabajo que se hacen en una agencia de inteligencia de ese nivel tienen conocimiento del ministro de Defensa y del presidente de la República. Y si ustedes va hila más delgado, se da cuenta que desde la época de Uribe, cuando Santos era ministro, Santos quiere aparecer en todas. Le gana en protagonismo a Amparo Grisales en todas las actividades en que participa. Santos está en todas las jugadas. Entonces, Santos no tuvo nada que ver con la operación Jaque. Se dice que él es buen jugador, ¿no? Pues él es un taur del póker. Entonces, él quiere sacar adelante en la parte militar. Él quiere ser el estratega, el que dirigió todo, pero en la parte positiva. Porque recuerde que cuando aparecieron los problemas de las falsas positivos o ejecuciones extrajudiciales, Santos no tuvo nada que ver, y entonces lo que hizo fue sacar a 27 delincuentes. Lo mismo ocurrió ahora con lo de Andrómeda. Él sabía lo que estaba pasando allí, pero cuando se cayó el tema de la investigación, entonces él no conocía nada. Entonces es una cuestión de doble moral, que vuelvo y le digo, radica en que la inteligencia estratégica no se maneja como un asunto de defensa nacional, sino o se ideologiza o se politiza. ¿A usted no le parece que los colombianos ya estamos como aburridos desde que pasó lo de los narcocassettes del proceso 8000, lo que pasó con el mitimiti, lo que pasó con el carrusel de la contratación y lo que está pasando con el propio escándalo de las últimas chuzadas? Es que Colombia se acostumbró a la chuzada. Si echamos más para Colombia ha habido de escándalo en escándalo, y como no hay un concepto claro ni de objetivos nacionales, ni de estrategia nacional, ni de defensa nacional, ni de seguridad estratégica, pasa, y cada quien de ellos lo utiliza, los que usted me preguntaba ahora, los de su especie, los de su clase como Santos, lo utilizan para sus fines personales y politiqueros. Entonces, así, pues le hago otro paréntesis para que usted se dé cuenta cómo funciona eso de la inteligencia estratégica y la seguridad nacional. El señor Rodrigo Pardo García, que es director es un periodista, colega suyo, y director de un medio muy prestigioso, él fue canciller de la República, y cuando él estuvo en su cargo ya el problema de Nicaragua estaba vigente, y ya Nicaragua tenía la ambición de robarnos el territorio nacional, y el señor Rodrigo Pardo, el día que se ocurrió el fallo de la Haya, en lugar de asumir la responsabilidad política y hasta penal que le correspondería entonces salió de periodista a preguntarle a un analista de relaciones internacionales y a un almirante qué era lo que estaba pasando en Nicaragua, y hasta la fecha ha pasado siempre él como periodista entrevistador. La señora María Emma Mejía dijo tranquilamente, no, es que ahora nos toca pedirle permiso a Nicaragua para pasar lo nuestro por ahí. Entonces, ese desconocimiento, esa falta de patriotismo y esa falta de conceptos de seguridad nacional es la que nos tiene como está, y por eso ocurren esas cosas. Y es que, entonces, ¿a usted le parecería que los civiles no tenemos ningún conocimiento sobre lo que debe ser la seguridad nacional? Pero le voy más allá y yo se lo dije ya a usted alguna vez en una entrevista que me hizo. El problema en Colombia es que ni los militares conocen de política, ni los civiles conocen de defensa nacional, y cada uno cree que lo está haciendo perfecto en su lado. Y resulta que en realidad a la sociedad colombiana nos hace falta conocer como sociedad qué es la defensa nacional, qué es nuestra seguridad y qué es lo que tenemos que proteger. O si no, y si eso no fuera así, ese error que estamos cometiendo, lo hubiéramos perdido casi 1 millón de kilómetros cuadrados, no tendríamos la humillación que usted lo vio hace unos días. El presidente Maduro salió y casi le pega a Santos por un discurso, y luego a los 4 o 5 días cambió de tercio y dijo que Santos era su mejor aliado que tenía. Lo mismo hizo Santos. Descubre la inteligencia estratégica, esa es la que está en este momento en el ojo del huracán. Descubre que a Santos lo quería matar Chávez el mismo día de la posesión, en coordinación con las FARC, y Santos sale al otro día a decir que Chávez era su nuevo mejor amigo. Entonces, con ese manejo politiquero y erróneo de la seguridad nacional, nos pasa lo que nos pasa. No aprendemos de la historia ni de lo que nos ha pasado.
Mire, cuando llegó Marcelino Gilibert a fundar la Policía Nacional en 1891, montó dos oficinas de investigaciones, una dedicada a desmantelar conspiraciones de liberales radicales, que era la especializada, y otra encargada de vigilar desmanes y preservar la moralidad, la de costumbres. ¿Qué opina de eso? Es que, bueno, es que el problema es que ha sido politizada la seguridad nacional, ha sido politizada, ideologizada y ha sido utilizada para sus conveniencias particulares. Recuerde usted que el general Santander, que era el hombre de las leyes, le hizo 4 juicios al coronel Linardo Infante hasta que lo declaró culpable, y también utilizó todos los recursos del Estado para culparlo de la muerte de un tipo tomando chicha y en el barrio La Perseverancia. Entonces, ese es el problema, que como no hay objetivos nacionales, no hay estrategia nacional, no hay defensa nacional, cada quien actúa por el lado que le parece que es lo mejor a su conveniencia y a los de su especie, a los de su élite, su clase. ¿Y a usted no le parece que de pronto en este tipo de instituciones acumulan y se llenan de un poder excesivo? Pues claro, es que las instituciones, en medida que son mal utilizadas, sea la institución que sea, ahí tenemos el caso de Ingreso Seguro, de por ejemplo el Compuerto, donde sea, una institución mal orientada y con un respaldo también mal orientado, pues se desboca, se desfasa, igual que un caballo. ¿Y cómo debería estar entonces organizada la seguridad nacional para que no tuviéramos tantas acciones independientes de tantas instituciones? Ese sería un estudio bien interesante en el que yo he insistido en mis escritos que debería participar la academia, de participar en la ciudad como tal, pero no esos inventos que hacemos aquí de sociedad civil, voy a negociar con el ELN en Puerta del Cielo, y entonces todo el que quiere salir en una foto con el jefe de un grupo guerrillero se va para allá y se mete a hacer politiquería. Una cosa estructural. Es decir, comenzar por cumplir la ley de defensa nacional, que es muy clara, y convertir la educación de defensa nacional, el conocimiento de defensa nacional, en una parte académica de la formación de los profesionales colombianos y de una publicación de los medios de información pública, que todo el país sepa, tenga los elementos de qué es la defensa nacional, qué es nuestro país, porque es que todos los días perdemos en Colombia control en la soberanía, control en el mar territorial, no tenemos una política fuerte de fronteras, la inmigración se nos está llenando a diario de extranjeros, no hay ninguna política clara, sino cada quien actúa por su lado. La policía tiene tantas funciones que no cumple con la esencial. Tenemos los 2 mejores policías del mundo en menos de 15 años y también tenemos 2 de las ciudades más peligrosas del mundo, que son Cali y Buenaventura, y no hay quien resuelve el problema. Tenemos las fuerzas militares más admiradas del continente y las más efectivas, y no se acaban, y tenemos un presidente que habla de paz y todos los días las en la guerra. Entonces es cuestión, yo creo que es de educación, de orientación y de doctrina en todos los campos. ¿Usted no cree que ese tema de seguridad nacional debería ser una función y deberíamos tener un documento muy definido desde la Escuela Superior de Guerra? Claro que desde la Escuela Superior de Guerra uno, pero el otro es desde la misma Presidencia de la República y el mismo Congreso de la República. Es que el Congreso de la República de Colombia es una vergüenza, eso es una vergüenza, porque allá no llegan los más capaces, sino los que se ubican en los cargos que quieren, y va usted a ver la hoja de vida o las ejecutorias de los que integran la Comisión de Defensa Nacional, y son los que menos tienen idea de eso y a los que menos les importa. Y otro que está relacionado con lo que usted me plantea de la defensa nacional, que es lo de las relaciones internacionales, es lo mismo. Es que la Cancillería colombiana es una vergüenza. Yo acabo de escribir un libro que se llama Fallo Salomónico o Piratería Jurídica, en el cual investigué todo el seguimiento de la Cancillería desde que nació en 1820 hasta la fecha, quiénes han sido, y me llevo la sorpresa que la logia Mallarino, Holguín, Marroquín, que son tasados entre ellos, parecen como los Habsburgo de Austria, han mal manejado esto y van a tener una política clara de seguridad nacional, de defensa nacional, y nos pasa esa ridiculez como la de Noemí Sanín, diciendo 20 años después, o 20 o 30 años después de que fue canciller, que era que Nicaragua quería el mar territorial para hacer un canal, cuando eso está escrito desde 1850 en un tratado que hizo Estados Unidos con Inglaterra.
Entonces, tenemos una desinformación total, no hay concepto claro de la defensa nacional, no hay concepto claro de la seguridad, de la soberanía territorial, y Colombia es la sacrificada y el pueblo colombiano mal gobernado por estas mismas élites que le digo, que solo les interesa su posición personal y sus intereses de clase y de grupo. Para usted, ¿quiénes saben de seguridad nacional en Colombia? Le pregunto por si de pronto se me ofrece para llamarlos. No, mira, hay personas que saben mucho de eso, por ejemplo, el doctor Luciano Simonelli, y el doctor Cabellier, el mismo coronel Julio Londoño, él es uno de los responsables del fracaso ese de la Haya. En la Universidad Nacional hay unos... Pero si es responsable del fracaso, entonces ¿sí sabe o no sabe? Sí, él sabe, pero no es que resulta que, recuerde lo que pasó con lo de la Haya, llega el presidente Pastrana y le dice a su canciller Fernández Soto que se retire, y el tipo se retira y identifican a Nicaragua de que Colombia ya no estaba adscrita a la circunscripción de la Haya, la Corte de la Haya. Y después de que pasa eso, entonces Pastrana se arrepiente de haber retirado la Haya porque quería quedar bien con todo el mundo y que le dieran premio Nobel de Paz, igual que Santos. Y entonces envía al coronel Londoño a que se presente allí y acepte la demanda. Y el coronel Londoño utiliza todo su conocimiento y toda esa burocracia de ineptos que le puso Pastrana, que se ganaron una millonada, porque fueron miles de millones de pesos, para fallar. Pero sin embargo, en esencia, él es uno de los que conoce. Pero en la Universidad Nacional hay unos politólogos, hay unos cientistas. El doctor Pisa, que está embajador en los Países Bajos, él conoce mucho de defensa nacional. Y obviamente, algunos de los generales que son retirados y que están en actividad conocen de esto. Pero no hablaríamos de persona, habría que formar una institución. Es que otro planteamiento que le hago, ¿cómo es posible que Colombia no tenga una escuela de formación geopolítica cuando eso es lo más elemental? A finales del siglo XIX, el almirante Mahan lanzó desde Estados Unidos la idea de que los mares estaba el futuro de Estados Unidos y que hay que controlar el comercio y la parte militar de los mares. Y le estaba diciendo el mensaje clarito a Colombia: cuiden a Panamá porque esto va a ser nuestro. Y entonces aquí lo que hicimos cuando usted me cuenta lo de Guiver, que fundó los dos grupos, esos, los que actúan operativamente y los que hacen inteligencia, ellos estaban dedicados, el presidente marroquí estaba dedicado a pensar cómo prolongaba lo que le ordenaba a Miguel Antonio Caro, que había sido el otro dueño del país, y en cómo evitaba que los liberales llegaran al poder. Y nos matamos aquí una guerra salvaje entre liberales y conservadores, y Colombia quedó sin seguridad nacional y quedamos sin Panamá y sin conceptos claros que los políticos orientados eran a sus intereses personales. Pero ¿a usted no le parece de pronto que cuando uno está hablando del caso de chuzadas, de interceptaciones, como que cuando empieza uno a hablar de lo que es extraterritorial y lo que es el mundo ya, no lo que es lo continental, como que empieza uno a cambiar de tema? No, es que no estoy cambiando de tema, le estoy diciendo que el error es manejar la cuestión de la inteligencia estratégica, porque el término vulgar es chuzadas, el término técnico es inteligencia estratégica, y la inteligencia estratégica está regulada por las leyes para eso, para la seguridad nacional, para contrarrestar la acción de los que planean destruir la seguridad nacional. Y todos estos casos que hemos tocado han sido la seguridad nacional, o sea que es una cosa estructural, es a donde quiero llegar, que no es de ahora, sino desde el principio de la República, y que hay que corregirla, y que lo de Andrómeda debe quedar muy claro, porque se armó una tormenta mediática y finalmente no se sabe qué era lo que pasaba allí. Se dice que estaban chuzando a los de La Habana, y les reitero mi tesis: a los de La Habana no hay que chuzarles nada. Ellos están de mandaderos de Santos y van y vienen, y las FARC los regañan allá y tienen una agenda, unos tiempos, y dicen, se encierran hablando, no sabe qué hablan, luego salen las FARC y sale cualquier de las FARC y le pega un regaño terrible y dicen: mira, nosotros tenemos 50 puntos y esto no lo variamos, nuestro plan es la toma del poder, nuestro plan es que no vamos a entregar las armas, que no se dueñe el gobierno con que va a tener la foto, que no sé qué. Entonces la inteligencia estratégica tiene que estarle cumpliendo alguna función a Santos y averiguarle qué piensan las FARC, no tanto qué piensan los que van allá, porque ellos ya saben lo que van a hacer, es ir a decir a las FARC que siento lo que puedan mientras Santos se reelige. El problema es mucho más de fondo que mirar si estaban chuzando o no a Humberto de la Calle, que no creo que haya nada que chuzarle, porque
se sabe qué es lo que está haciendo. Y para proteger la seguridad nacional entonces se deben chuzar periodistas y miembros de ONG y senadores y uno que otro periodista. Yo no creo que haya que hacer eso. Creo que hay que interceptarle la comunicación a los que anden con las FARC, con las esas bandas criminales, con el ELN, con el narcotráfico, que pertenezcan a esos gremios. Si la persona está metida, si la persona pertenece a uno de esos gremios que usted denuncia y está metida en esos actividades ilegales y que van contra la seguridad nacional, obviamente hay que hacer el seguimiento y judicializarla, porque no es solamente utilizar esa información para publicarla como trampolín político o mediático. Claro, pero hay muchas referencias de lo que ha pasado en otros países cuando ese tipo de organizaciones gubernamentales acumulan un poder excesivo y pueden llegar hasta hacer colapsar el sistema de inteligencia y amenazar la seguridad nacional de otros países. Claro, y a poner los países en riesgo con otros países y a tener otros problemas. Pero es que, permítame que le insista, ese es el punto de ideologizar o politizar la seguridad nacional y la inteligencia estratégica. Es cuestión de sentar las cosas en su punto, que el gobierno cumpla lo que manda la ley y que el Congreso de la República tenga gente que tenga la capacidad de cumplir y que la Fiscalía también cumpla con lo que es, porque que volvamos al punto, ¿cómo es posible que el fiscal salga y diga que él allanó y que después descubrió que era el ejército? O sea, él primero mete en la cárcel y luego pregunta quién es, cuando él es el primero que tiene que cumplir el debido proceso. Es decir, si todos los estamentos trabajan en lo que tienen que trabajar, no se presentarían estos problemas. Sí, señor. Luis Alberto Villamarín Pulido, analista de asuntos estratégicos, muchas gracias por acompañarnos hoy en UN Radio. Bueno, señor, fue un placer y siempre con el mayor gusto. Pues claro, yo le agradezco muchísimo, no siempre tenemos que estar de acuerdo, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo que llama el disenso dentro del consenso. Sí, señor. Que esté muy bien y muchas gracias. Hasta luego. Vamos a decirle buenos días en este momento a Juan Carlos Ruiz. Él es un académico, es director de la Maestría en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario. Profesor Juan Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Profesor, ¿qué tal se